Hay jovencitas que aparecían en el camino o haciendo dedos, cosas por el estilo, y que más de alguno la echó arriba de los vehículos y que desaparecieron en el instante. Él le dice que suba, el niño sube atrás, sí, no quiso subir adelante. Cuando él sigue avanzando, cuando él mira hacia atrás, desaparece este niño, desaparece. Incluso mi papá, cuando él antes manejaba y venía hacia Coronel, me dijo una vez que a él se le aparecieron unos niños en la noche y que lo empezaron como a hacer parar, pero él no quiso parar y siguió solamente el camino. Las ánimas tienen que andar revoloteando en el lugar. Coronel es una comuna del Gran Concepción. En algún momento de la historia ocurrió un gran accidente muy triste para toda la comunidad local. Hoy iré al lugar exacto en donde esto ocurrió. Te contaré la historia de qué fue lo tan lamentable que sucedió en este lugar de Coronel. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. En este momento me encuentro en Playa Negra, aquí en el sector de Coronel, y por el otro lado, para allá, tenemos la comunidad de Lota. Si se dan cuenta, las playas en el sector de allá son blancas y aquí la playa es negra, por eso Playa Blanca se llama la de allá y la de acá Playa Negra. El día de hoy me encuentro con Freddy, que me acompañó y me quiso mostrar dónde queda el lugar. Hola amigos, vine aquí acompañando a Klaus para el lugar del accidente. Él me explicó, me comentó, yo algo sé también, así que venimos juntos para que Chile conozca esta historia. Un momento trágico en el cual fallecieron algunos niños. Con el paso de los años, el homenaje que se le hizo a estos niños fue quedando en el olvido, tapado por construcciones y por el crecimiento de la comunidad. Luego del accidente se comenzó a hablar que los niños subirían a los autos que pasaban por la carretera, que algunos hacían dedo y otros simplemente al estar sobre el auto desaparecían. Pero primero, amigos, los quiero poner en contexto. Era el 19 de agosto de 1986. Muchos niños salían de los colegios, salían de los liceos y otras personas de sus trabajos. Y como era costumbre, tomaron una micro rumbo a su hogar. Una micro la cual venía con evidente sobrepeso, ya que venían 36 personas a bordo de la micro. Su recorrido era desde Lagunillas a Lota, aquí en la región del Biobío. Con tanto sobrepeso y como es esperable, la micro sufrió un reventón de su neumático derecho delantero, lo que hizo que obviamente la micro se ladeara hacia la derecha, lugar donde lamentablemente justo había un gran acantilado de unos 25 a 30 metros aproximadamente. El conductor intentó hacer todo lo posible para no caer al precipicio, pero lamentablemente nada pudo hacer. El caos se apoderó de la micro, todos veían cómo la micro iba rumbo al precipicio y bueno, hasta que todo pasó. El lugar aquí, la verdad es que igual es un poco tétrico. Miren, acá tenemos un túnel, pero un túnel muy cortito en el que se les ve la salida atrás, no sé si lo alcanzan a ver allí. Y alrededor solamente vegetación, miren, hay vegetación por todas partes, lleno de zarzamoras. Ahora nos dirigimos al lugar en donde ocurrió este lamentable accidente y en donde aparecerían los niños fantasmas. Amigos, y esta historia no está tan alejada de la realidad, aunque no lo crean varias personas. Cuando dije en mi Instagram si es que a alguien le había pasado algo así aquí en la octava región, varios me respondieron y me dijeron que sí. Algunos los pude entrevistar, algunos no. E incluso acá el mismo Freddy, mientras veníamos en el auto, me venía contando que un familiar de él sí había visto a los niños. O sea, algo no tan lejano. Freddy, ¿cómo fue eso de que vieron a los niños? Mira, yo soy de Concepción y he escuchado harto la historia, que personas lo han visto, o se comenta harto esta historia porque no está como tan alejada, siendo que fue hace tiempo, pero igual se sabe como harta información. Incluso mi papá, cuando él antes manejaba y venía desde Concepción a Lota, me dijo una vez que a él se le aparecieron unos niños en la noche y que lo empezaron como a hacer parar, pero él no quiso parar y siguió solamente el camino. Igual sintió un poco de temor porque él también sabía la historia, se la habían comentado. Rígido, ¿no está tan alejado de la realidad entonces? No, para nada. ¿Y tenía algún amigo que te haya contado algo similar o solamente tu papá te ha...? O sea, mi papá, y he conversado, por ejemplo, en el colegio, siempre se comenta, cuando yo estaba en el colegio, después seguí los estudios, a veces uno comenta esta historia y la mayoría de las personas la conocen. Son muy pocos los de acá, que es Concepción, Coronel, que no la sepan. Hemos llegado al sector de Pueblito, aquí en el límite entre Coronel y Lota. En este sector es donde ocurrió el accidente y quiero mostrarles, quiero ir a la pasarela de allá arriba, en donde se va a ver mucho mejor lo que les acabo de contar.
Así que nada, es un pueblito bastante pequeño, muy bonito, en donde acabamos de hablar con una señora la cual nos dijo que aquí existen prácticamente, son 2 familias de lo que está compuesto el pueblo. Así que nada, vamos para allá para que les muestre un poco mejor dónde fue el accidente. Ahora quiero que se pongan en el caso que una micro reviente su neumático derecho. Prácticamente imposible poder controlar esa máquina y como pasó en aquel accidente, la micro se fue hacia el lado de acá. Hoy en día está lleno de casas, pero en ese momento aquellas casas no existían. Miren, los autos vienen muy rápido, aquella micro se le reventó el neumático en ese punto y cayó. Rodó hacia abajo y llegó allá, no sé si alcanzan a ver, pero en el punto de allá se ve la punta de una cruz. Allá está, miren, esa cruz de ahí, justo en ese sector, en aquel momento, la micro cayó al fango. En ese sector, en aquel momento, había una poza a la cual los lugareños, los vecinos del sector la llamaban como la poza, la Laguna Verde u Ojo de Mar. Lamentablemente aquella micro cayó directo en esa poza y sería el lugar fatal, en donde producto de aquello es que fallecerían varios niños. Lamentablemente, amigos, lo que provocó el fallecimiento de los niños no fue el accidente en sí, sino que fue la inmersión. Muchos niños murieron ahogados, ya que la micro cayó dentro de esta poza, la cual les comentaba, y al quedar atrapados entre medio de los fierros no lograron salir a tiempo y muchos fallecieron ahogados en este sector. Y bueno, amigos, hemos llegado a la base. En este preciso lugar, aquí la micro venía a máxima velocidad, se le rompió el neumático y cayó hacia acá. En esos momentos no habían estas casas que están hoy en día, sino lo más probable es que aquella micro hubiese chocado con las casas y no hubiese caído al precipicio. Miren, en el sector de acá se logra ver un poco más el precipicio. Allá abajo están las casas y aquí una parte del cerro. Supongo y obviamente que los 30 metros deben haber sido mientras la calle va subiendo, porque allá está mucho más alto que acá. Es por eso que la cruz está en el sector de allá. Debe haber sido el precipicio en el sector de allá. Si lo pensamos bien, en este preciso lugar, aquí es donde los niños se pararían a hacer dedo, o los automovilistas verían a los niños parados acá, o simplemente los niños se subirían dentro de los autos. Los automovilistas, según lo que cuentan, les sube una cosita helada por la espalda y luego, sin percatarse, miran por el retrovisor y se dan cuenta que atrás están sentados los niños. Es la leyenda que se cuenta aquí en el sector del pueblito entre Coronel y Lota. Yo creo que es verdad, porque son varias las personas que me han comentado que en verdad han escuchado, le han contado la leyenda, o simplemente hay personas que se les han subido los niños directamente a ellos. Esa tarde de agosto, amigos, fueron muchos los estudiantes que tomaron aquella micro. De las 36 personas que iban en su interior, 18 terminaron falleciendo, de las cuales 15 eran niños o adolescentes que iban desde el colegio en dirección a sus casas. La prensa de la época habla de miles de personas que colmaron este lugar en donde me encuentro ahora en busca de familiares. Porque pónganse en contexto, pónganse los zapatos de las personas que viven en Coronel y Lota, que escuchen la sirena sonar y luego escuches la radio informando que cayó una micro llena de estudiantes, y ustedes en sus casas, por ejemplo, sin poder llamarlos por celular, ya que no existía el celular en aquella época, sin WhatsApp, sin saber, con la intriga de no saber si es que es tu hijo el que cayó en aquella micro. Uno automáticamente piensa lo peor, y es por eso que llegaron miles de personas a este lugar pensando en lo peor que podría haber pasado, que uno de sus hijos haya sido el que cayó en la micro. En conclusión, el caos, la incertidumbre, la preocupación colmó este lugar. Hoy en día la laguna en la que cayó la micro no existe. Fue rellenada con los mismos escombros de la carretera nueva que existe hoy acá en el lugar, pero aún perduran las animitas que hicieron para los niños de la tragedia de agosto de 1986. Mira, por acá vamos al lugar exacto donde están las animitas para que los hijos de la Pachamama las conozcan. Aquí hay un cartel que dice Monumento a la memoria de las animitas en el pueblo. Indica hacia allá. Deberían estar las animitas. Y claro, amigos, como nos dice Freddy, animita del pueblo. Lo bueno es que está señalizado, o sea, no es como muchos de los monumentos que yo he visitado que están ahí tirados y están nomás. En este caso son animitas que el pueblo, el sector fue tan fuerte en el sector que hasta el día de hoy se recuerda y nos indica con una flecha que está hacia el sector de allá. Es por eso que vamos a ir para allá en estos momentos. Y miren, por atrás mío pasa la línea del tren hoy en día y las animitas, según investigué, tenían que estar al lado de la línea del tren.
Miren, hoy en día el lugar está 100% poblado. Han rodeado el sector de la Nimita en donde cayó el bus en aquel momento, en donde fallecieron aquellas personas. Para allá está la salida del sector del pueblito, pero creo que deben ser unas 100 casas aproximadamente que hay en el sector. Es un pueblito, como lo dice el nombre del sector, un pueblito pequeño. Amigos, nos equivocamos, miren, porque ahí se acaba la calle, era por la línea del tren. Por eso lo había leído que era al costado de la línea del tren. Se nos olvidó. Así que ahora vamos a darnos la vuelta y es por la línea del tren. Ahora sí, hemos vuelto a la línea del tren y según mis cálculos y los de Freddy, debería estar derecho para allá, a la derecha. Miren, es por la línea del tren. Acá ya estamos viendo la cruz, es esa cruz que está allí. No sé si la alcanzan a ver, ya la pudimos ver, así que es por acá, confirmado. Aquí está, aquí se logra ver la cruz. Y miren, tiene una rejita blanca y este espacio lo dejaron exclusivo para los niños que fallecieron aquel agosto del 86. Miren, aquí tenemos una entrada y bueno, aquí tenemos el ceremonial. Qué bueno que no los hayan olvidado y que las construcciones se hicieron alrededor y mantuvieron el respeto hacia ellos. Con permiso. Y bueno, amigos, hemos llegado. En el camino saqué unas florcitas para traerles, pero tenía pensado pasar a comprar unas flores, pero desde Concepción hasta acá fue pura carretera, no encontramos ningún lugar donde traer flores, pero bueno, por lo menos les traje estas pequeñitas. Miren, esto lo hago más que nada para también en honor a ellos, pero también para que ustedes, si es que son de Concepción, Coronel, Lota, los vengan a ver porque miren, igual están un poco abandonados, tienen el pasto súper largo, las bancas están desapareciendo y es porque quizás faltan personas que vengan a verlo, quizás muchos no saben su historia y con este video están aprendiendo de su historia. Y si es que pueden, vengan a darse una vueltita porque tomaron la micro equivocada, pero cualquiera de nosotros en cualquier momento puede tomar la micro equivocada. Nadie está a salvo y nada, vengan a visitarlos. Miren, le hicieron animitas a cada uno de los niños. Gracias, Carlitos, por el favor concedido, dice allí Jorge, de 1991. Por acá hay muchas animitas más que están siendo tapadas en estos momentos por el pasto porque ha crecido bastante. Y por acá tenemos cruces y todo. Una de las cosas que llama la atención también es que muchas personas vienen a pedirle a los niños. Y si se logran dar cuenta en alguna de las animitas, se fijarán que hay plaquitas dándole las gracias por el favor concedido. Ya que se habla mucho que ellos cumplen mucho las mandas que la gente le pide. Pero la gente que no les responde trayéndole una plaquita, se comenta que ellos van a sus casas, les golpean la puerta, no los dejan tranquilos hasta que obviamente ambas partes cumplen lo suyo, como corresponde en cualquier parte, hasta en la vida humana sucede. Entonces, si es que les quieren pedir, según lo que cuentan, ellos cumplen sus mandas, pero también piden que se les dé el respeto correspondiente y que se les responda también. Lo que yo no les voy a pedir nada en esta ocasión, pero les traigo una florcita y les doy a conocer la historia a ustedes para que ustedes también vengan a visitarlos, ya que se nota que están quedando un poquito abandonados. Este fue el lugar exacto del accidente y miren lo alto que están las casas por allá arriba y la carretera aún más arriba. Desde allá rodó la micro y cayó precisamente aquí, en donde en aquel momento se encontraba Laguna Verde o Ojo de Mar, como le conocían algunos. Lamentablemente, aquí fue el fatídico final de aquellos niños. Mira, Klaus, aquí donde está la cruz hay una placa que dice que desde el 2019 hicieron esta placita acá, pero al parecer igual de ese entonces que está un poco abandonado, quizás no han venido a cortar el pasto todavía. Igual sería bueno que la gente, si es que viene, venga con herramientas y poder limpiar aquí para que se mantenga como corresponde este sector. Carlito es muy famoso. ¿Carlito el que cumple manda? Carlito que le viene bueno, no he visto en estos tiempos, pero antes venían a pagarle manda, todo eso porque dicen que era famoso. O sea, lo que uno le pedía, lo cumplía. Eso he escuchado. Antes, cuando recién fallecieron, creo que en Playa Blanca se aparecían, andaban en la carretera. No sé si será verdad o será puro comentario, no sé. Cuando estaban los chicos en el verano, venían para acá, les tratábamos que sacáramos todo este pasto, porque está así, pues. ¿Y usted lo hace de forma voluntaria? Sí, pues yo lo hago porque me nace nomás, pues. ¿Y su nombre cuál es? Mabel, ojalá le arreglaran aquí, le pintaran, tuvieran bonito, porque a la final igual la gente, o sea, que iban saliendo al tren y partir lo más rápido. Porque la ambulancia tiene que bajar por allá, pasar por acá, o salir ahí. ¿El tren se lleva los cuerpos? El tren se lleva la mayoría de los cuerpos. ¿Y desde allá arriba cayó la micro? Sí, también años atrás le hicieron un reportaje aquí a esto. Se veía el tren aquí, el hoyo, la micro, así, porque la micro cayó con el poto para arriba, como se dice, y para abajo. Estaba, no sé en qué canal también lo entrevistaron. Don Osvaldo, el caballero que vivía al frente, el finado,
Él también ayudó, también vio todo, como le digo, y ahí para allá está la familia de mi hija y ellos, la mayoría apoyaron y ayudaron aquí. Bueno, ese accidente ese año es un bus que de recorrido Lota Lagunilla, que viene de regreso, pero son de esas máquinas que ya no existen ya, buses con motores afuera, así cuadradas adelante. ¿Y cuando se supo la noticia, se supo en todas partes? Sí, pues eso fue una alarma general, una tragedia grande para Lota y Coronel, porque justo quedó entre un límite. La gente empezó a acudir al lugar y todo lo que significó alarma, bomberos, que ahí acudieron los bomberos tanto de Lota y Coronel. Hay jovencitas que aparecían en el camino o haciendo dedos, cosas por el estilo, y que más de algunos la echó arriba de los vehículos y que desaparecieron en el instante. Las ánimas tienen que andar revoloteando en el lugar porque se dice que los sacaron a todos. La mayoría murieron por ahogamiento, por inmersión. Hay otro cuento más de una chica que aborda un joven en una discoteca, llega al cementerio, después se pilla la casaca en el cementerio, pero generalmente se habla de los jóvenes que aparecen. ¿Qué escuchó usted sobre el accidente? Cuando se supo por la radio y por carabineros, ambulancia, bomberos que venían, nosotros estábamos trabajando abajo allá. Estábamos arriba de un cerro, entonces se veían pasar las ambulancias. Justo arriba de unos amigos tenían un radio, y estaban empezando radios carbón, y entonces ahí se dieron cuenta, supieron ellos. Y los que avisaban nosotros abajo. Y ahí los vinimos al tiro para acá. Claro, cuando llegamos aquí, ese era, como le digo, era una cantera que sacaron piedra para hacer el relleno allí para abajo de la línea. Cuando nosotros llegamos aquí, con mi hermano mayor, llegamos aquí, ya estaban los cuerpos, los tenían todos en fila, así. Lo habían sacado a todos. Y de ahí, los caballeros que arreglan la línea, en esos carritos los trasladaron para acá, porque aquí había entrado un vehículo. Y allí como iban a entrar. Entonces, de ahí con el carrito los trajeron para acá, y ahí los empezaron a llevarlo hacia el Coronel. Claro, pero como le digo, a la micro se le reventó el neumático, para que la máquina cortó hacia abajo. Y ahí se vino para abajo para el salsar y cayó justo en el hoyo. Y ahí cayó que era el hoyo. Sobre el accidente de Playa Blanca, la verdad es que tuve un profesor el cual me comentaba esta historia y yo la verdad lo comprobé en terreno. Lo que ocurrió allá en Playa Blanca, en este caso un bus, en este caso una micro, ya que en este caso se encargaba de poder recorrer todo Coronel y Lota para poder, en este caso, traer a los alumnos que recorrían justamente para poder llegar hacia lo que era el liceo. Antiguamente hay que recordar que a los buses no se les hacían las mantenciones correspondientes y aún así también destacar de que antiguamente en los años 90 la situación claramente era un poco más precaria y en este caso las medidas preventivas tampoco había mucho. Ocurre que el bus va por la curva en este caso del pueblito, y ahí es donde el conductor pierde justamente el control del vehículo, ya que se le revienta lo que es el neumático derecho y luego de eso cae el bus hasta poder caer a lo que nosotros le llamamos un ojo de mar. Y ocurrió que de los 38 alumnos, 19 terminaron fallecidos. En sí, lo importante de esta historia es que esta situación o este accidente enlutó a Coronel y Lota, el cual fue un accidente que hasta el día de hoy se recuerda. Hermano, una consulta. ¿Sí? ¿Y qué es de cierto que hay gente que ve niños, que se le aparecen niños? Sí, miren, bueno, yo tenía un profesor, el cual lamentablemente ya falleció. Él la verdad es que solía contarnos todo lo que eran leyendas e historias, por lo menos acá de la comuna, más bien de la ciudad. ¿Y qué ocurre? La verdad es que mi profesor, en ese tiempo, yo iba como en tercero básico, ocurre que él iba conduciendo por la carretera, de hecho la ruta 160, se le aparece un niño, él la verdad no le prestó atención. Después, llegando al paradero de Playa Blanca, donde está el monumento de la mitad de Chile, fue ahí donde él, en este caso, toma a uno de los niños, porque ya 2 niños es como medio extraño, a eso de las 12, 11 de la noche, de hecho no era tan tarde. Ocurre que él toma al niño y tal cual como le ocurrió a un doctor que se cuenta por ahí, él le dice que suba, el niño sube atrás, sí, no quiso subir adelante. Cuando él sigue avanzando, a la altura casi a punto de llegar a Lota, cuando él mira hacia atrás, desaparece este niño. Luego del accidente se colocaron estas animitas en el sector y, según lo que cuentan muchas personas, aquellos niños, al tener una muerte brusca, intentaron seguir haciendo lo que iban haciendo en el momento del accidente,
como tal, ir a sus casas a juntarse con sus familias. Hasta el día de hoy se habla de que niños se colocan en la ruta 160 de aquel momento, intentando hacer parar alguna micro, algún auto que los lleve rumbo al sitio en donde iban en ese momento. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, hijos de la Pachamama. Muchas gracias, Freddy, que me acompañó. No se olviden suscribirse, totalmente gratis, y nos estamos viendo el próximo sábado con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.